Seguís escuchando Mundo Interior por Radio El Mundo, AM 1070. Y en esta mañana de Radio El Mundo, AM 1070, vamos a recibir al licenciado Ángel Elías. Él es un especialista, creo que en la joya que tiene Santa Fe, que es tener tanta costa con el río Paraná, tantos puertos, bueno, el puerto público de Rosario y puertos privados. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Luján, buenos días, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos hoy, un día sábado que por ahí, más distendido y después de un triunfo que han tenido y tanto trabajo con la interna de Cambiemos, hoy yo diría, esto lo digo yo, un triunfo de la Unión Cívica Radical en Santa Fe. Atender un sábado, el sábado siguiente, ¿están todos más o menos distendidos o siguen trabajando? No, seguimos trabajando porque obviamente está la necesidad de primero volver a juntarnos los equipos para saludarnos, vernos después de tanto esfuerzo, y en segundo lugar porque ya se vienen las otras elecciones, ¿no? Estamos trabajando con nuestros candidatos a diputados nacionales, Claro. Por ejemplo, como el rosarino, en realidad, que es de Villa Constitución, Cacu Cándido, bueno, colaborando en esa campaña y trabajando en todos los departamentos con la intención, bueno, de seguir asegurando el triunfo en las elecciones definitivas, ¿no? Bueno, un gran legislador, Cacu Cándido, ha estado Juan Cruz Cándido, en realidad, para los íntimos Cacu, el legislador por la provincia de Santa Fe, y la verdad que es un gran legislador. Creo que si va a ser un gran papel en Buenos Aires. El problema que tienen los legisladores en Buenos Aires, estimado Ángel, es que tienen que tener la viveza de seguir teniendo visibilidad con su gente en cada provincia, porque se pierden en la cantidad, ¿me entendés? Claro, totalmente, es así, coincido. Bueno, Ángel, vamos al tema que sos, creo que uno de los grandes especialistas en Argentina, en Latinoamérica, una persona muy convocada, que es los puertos y las vías navegables. Y te voy a hacer la primera pregunta. ¿Cuántos puertos públicos tiene Santa Fe? Bueno, Santa Fe tiene 4 puertos públicos, que son en realidad entes portuarios. Ajá. Desde arriba hacia abajo, digamos, el puerto de Reconquista tiene un ente portuario, el puerto de Santa Fe, el puerto de Rosario y el puerto de Villa Constitución. Son 4 puertos que están administrados por consorcios, que fueron los que se pusieron en marcha durante la primera etapa de la desregulación en la Argentina, y están conformados por un presidente que nombra el gobernador de la provincia y un conjunto de instituciones que aportan un director. Por lo tanto, es una expresión público-privada muy interesante que funcionó muy bien durante mucho tiempo. Seguramente con el tiempo hay que retocar algunas cuestiones institucionales, pero esa es concretamente la organización de los puertos en la provincia de Santa Fe. ¿Y puertos privados cuántos hay? Bueno, puertos privados hay muchísimos. Te quiero decir, desde el punto de vista del complejo agroexportador que está situado en las ciudades de Puerto San Martín, Timbúes y San Lorenzo, existen más de 30 puertos, muchos de ellos, 12 de ellos por lo menos, son además fábricas, es decir que son puertos que trabajan con los productos de cereales y con los productos que tienen que ver con harinas y aceites, es decir, con poco más que la producción primaria. Están exportando desde aquí la mayor parte de la producción de la Argentina. Y esos puertos son puertos privados que se fueron instalando desde el momento en que se autorizó a que haya puertos privados, porque antes no había, eran todos los puertos públicos, los tenía solamente el Estado. En la década del 90 se autorizaron los puertos privados y se vinieron a ubicar en esta zona que tiene 2 características muy importantes, por eso se denomina upriver. Primero, tienen profundidades muy importantes que permiten la navegación en las mejores condiciones. Y por otro lado, las barrancas son barrancas que tienen, 100 años atrás ya servían para la navegación, Claro. y por lo tanto se fue generando en esa
en esta zona, digamos, en esta región, la conformación de una especie de clúster de puertos, porque primero fueron llegando, cuando se autorizó a que existan puertos públicos, se fueron instalando en esta región. Ángel, ¿qué es un clúster de puertos? Porque por ahí la gente que nos está escuchando no tiene muy en claro qué es un clúster. Bueno, no, lo que claramente sirve como para definir, es un término que se utiliza mucho en economía, es un conjunto de puertos, en este caso no solamente pueden ser de puertos, hay clústeres económicos de pequeñas y medianas empresas, por eso son tan conocidos en Italia, pero concretamente acá lo que se juntaron fueron tantos puertos privados que llegaron y generaron el polo agroexportador más grande del mundo, pero con una condición: llegaron desordenadamente, no es un puerto como con una gobernanza, con autoridades, etcétera, sino que son terminales portuarias que aprovecharon este lugar que es tan ventajoso para poder sacar las producciones utilizando la vía navegable en el punto más profundo, por eso se denomina upriver, a esta zona que es donde las profundidades son más adecuadas para poder cargar los barcos en las mejores condiciones. Ángel, ¿y quién? Porque a mí la verdad muchas personas le tienen por ahí, piensan que hay determinados temas que solamente tiene que ejercerlos el Estado. Sí creo que el Estado debe ejercer el control. ¿Quién controla a estos clústeres o a estos puertos privados? Y si el control es efectivo, te pregunto. Bueno, en realidad el control que se realiza en los puertos tiene que ver con las instituciones del Estado nacional que participan de eso. Ejemplo, la aduana es una de ellas, el SENASA, las organizaciones que tienen que ver con el control de la calidad de lo que sale, etcétera, pero básicamente el papel fundamental lo tiene la aduana en los controles, ¿no? La aduana tiene puestos aduaneros y depósitos fiscales en algunos lugares, y en otros lugares hace el control de los barcos dentro de los puertos. Por lo tanto, eso es un control que realiza el Estado. Podemos discutir si está dotado de las mejores condiciones para hacerlo, podemos discutir qué es lo que pasa en el río arriba con respecto a Paraguay, donde obviamente ya ahí se trata de aguas internacionales, pero en lo que hace a situaciones como la de San Lorenzo, los controles aduaneros se realizan por la aduana de la República Argentina, ¿no? ¿No debería algunos de estas 4 instituciones, que tanto Reconquista, Santa Fe, Rosario, en el caso de Rosario es el ENAPRO, y Villa Constitución, tener algún tipo de injerencia en ese control? Sí, concretamente, bueno, los 4 entes que te mencionaba hace un rato son el puerto de Rosario, que tiene una característica especial, te quiero decir, tiene la característica de llevar adelante operaciones portuarias de contenedores, mientras que los grandes puertos que están situados en San Lorenzo, en Puerto San Martín y en Timbúes, básicamente lo que sacan son productos de la agroexportación. El puerto de Rosario tiene particularmente, y a pesar de muchas de las cosas que se han dicho, el lugar aduanero operado por la aduana, el escáner más importante que existe en toda la región. Y esto significa una medida de seguridad, porque si bien el escáner lo aporta el sector privado, o sea, la empresa concesionaria, es el personal de la aduana el que lo maneja, el que lo controla, el que lo hace funcionar. Por lo tanto, los controles son, por supuesto, los que significan, lo que tiene que ver con la legislación en cuanto a los términos de tiempo, etcétera, pero también en muchos casos, por supuesto, hoy la cuestión del narcomenudeo o el narcotráfico tiene mucha incidencia en estas zonas, ¿no? Lo que sí, bueno, hay que diferenciar: cuando un barco va por aguas internacionales no puede ser detenido por una cuestión que tiene que ver con la legislación. Hay algunas cuestiones que seguramente va a haber que retocar o retomar, pero lo que no se puede decir es que, por ejemplo, en el puerto de Rosario no existan controles. Existen los controles que tienen que ver con el transporte de las mercaderías y los controles institucionales que tienen que ver con el cumplimiento de las leyes de la navegación. Pero yo voy más allá, digo, el ENAPRO, en este caso, que es en Puerto Rosario,
¿no debería el Estado permitir que el ENAPRO en la zona de influencia de San Lorenzo, hasta donde le toque a Santa Fe y hasta donde le toque a Villa Constitución, poder controlar también, porque la aduana es nacional, la provincia queda fuera de estos controles? Bueno, es una de las cuestiones que hemos venido discutiendo y conversando todo este tiempo, es la necesidad de que exista un organismo que no sea burocrático, ni sea un organismo lleno de personal estatal, pero sí un organismo dinámico que tenga tecnologías como para poder trabajar y poder ejercer controles también desde una Secretaría de Control o de una entidad de estas características para poder controlar los 4 puertos. Eso nos parece que el valor control es muy importante básicamente en este momento. Quizá antes no lo haya sido, pero en este momento, en cuanto al funcionamiento de la economía argentina, es absolutamente imprescindible. La FIP, bueno, la aduana está dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos, es una de las patas de la FIP. Este año ha tenido una cantidad de operativos, han incautado cualquier cantidad de mercadería que era de contrabando y demás. ¿Cómo hace el Estado para que ese contrabando nos entre o salga a través de un puerto privado que realmente, digamos, la provincia no lo ve, no tiene acceso a controlar eso? Bueno, se podría decir en realidad los entes portuarios, cuando Ajá. se trata de puertos concesionados, como por ejemplo el puerto de Rosario, los entes portuarios ejercen control sobre la empresa concesionaria. En Bien. este caso hay un primer control de tipo institucional, ¿no? Bien, bien. Bueno, Pini, yo quiero decir, quiero comentar aquí en esta mañana de Radio El Mundo que Ángel Elías, bueno, aparte de ser una persona que conoce de puertos, es una persona que yo estimo muchísimo y la hemos convocado para sumarse con un micro auspiciado por Smart River, para que todas las semanas tengamos un comentario, un concepto, una entrevista que tenga que ver con este mundo del agua, con este mundo del río, que aparte tiene una gran cantidad de mano de obra. Quizás el común del ciudadano, yo mismo no crea que todo se desarrolla en la tierra, pero el mundo del agua es increíblemente infinito, Ángel. Sí, exactamente. Bueno, seguramente nos vamos a poder extender en mucho más tiempo con respecto a los temas principales que tienen que ver entre la sociedad y los puertos, ¿no? La relación ciudad-puerto y las cuestiones que tienen que ver con el comercio exterior, etcétera. Me parece que es una muy buena oportunidad la que me das para poder difundir estas cuestiones, donde los puertos son tan importantes en Argentina, y tiene un litoral fluvial inmenso, y sin embargo la gente por ahí desconoce los beneficios que le otorgan a las ciudades. Más bien los ubica a veces cuando los puertos generan algún problema, cuando se llenan las rutas de camiones, etcétera. Por eso está muy bueno poder tener un mensaje periódico de las cosas que los puertos le arriman o le alcanzan a la sociedad argentina. Bueno, Ángel, bienvenido a Radio El Mundo, bienvenido a este programa que se llama Mundo Interior, donde hablamos del resto de la Argentina más allá de la General Paz. Digo, nosotros nos preocupamos si hay algún ciudadano de Buenos Aires que el subte se paraliza, pero desde Santa Fe, desde Córdoba, desde Chaco, Jujuy o Ushuaia, es un tema que nos toca muy de costado, a excepción que estemos en Buenos Aires. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias. Estás escuchando Mundo Interior, una mirada distinta de nuestro país.